Ok, en esta presentación vamos a repasar un poquito lo que vimos en la clase pasada, o sea, en la clase presencial del día miércoles. Eh, Y con eso voy a terminar con las teorías del ciclo, incluso la teoría austríaca, pero después vamos a hablar de unas cosas adicionales, ¿ok? En la clase presencial del miércoles de viene. ¿Ok? Primero que para mí, ¿ok? Eso no quiere decir que para todos los, los economistas y sobre todo para todos los libros de macro, ¿ok? El ciclo tiene cuatro etapas, ¿ok? Y esas cuatro etapas son la recuperación, el auge, la recesión y la depresión, ¿ok? Y tiene dos puntos álgidos, ¿ok? Que son la crisis y el fondo de recesión. Eso, si uno sigue el gráfico que normalmente le muestran a uno en macro, la recuperación está más o menos entre el fondo de recesión y más o menos la mitad del crecimiento económico. ¿Ok? El auge es la última etapa de la expansión. La crisis es el punto álgido, o sea, el punto en el cual la economía comienza a hacer recesión. ¿Ok? Y bueno, ahí hay dos partes, la recesión y la depresión. ¿Ok? Es más, a mí se me olvidó marcar, pero el fondo de recesión es otro punto álgido, ¿no? Porque ahí es donde comienza la recuperación y comienza todo el periodo de crecimiento del ciclo. ¿Ok? Entonces, esas son para mí las etapas. ¿Ok? De hecho, para mí esto se llama crisis, porque la crisis es en el momento en el cual la economía cambia de sentido, igual que el fondo de recesión es el punto en el cual la economía cambia de sentido, por eso que yo lo llamo puntos álgidos. ¿Ok? Yo no llamo crisis a la recesión y la depresión. La recesión y la depresión son, por supuesto, las consecuencias de la crisis. ¿Ok? Y la crisis comienza cuando se revierte la tendencia alcista. Ok, yo comenté en clase que los economistas nunca hablaron o sea, los clásicos nunca hablaron de ciclo económico, tampoco los mercantilistas, ¿no? Tampoco los fisiócratas, ¿ok? Y aunque Ricardo vivió la crisis del 25, 1825, él no habla de eso. ¿Ok? Quizá el único que medio nombra esto es Cantillón, ¿ok? Porque Cantillón refiere acerca de lo que ocurrió en la crisis del Mississippi, ¿ok? O sea, la crisis del Banco Central de los, ¿ok? Pero no ahonda en una teoría del ciclo. ¿Ok? El primero que habla de una teoría del ciclo es Marx, ¿ok? Y Engels, ¿no? Ambos en conjunto, no es más de ellos. De hecho, ellos son los que inventan la palabra crack, ¿ok? Para referirse a la caída de la bolsa. ¿Ok? O sea que hasta eso lo reseñan ellos en su teoría. Ahora, él lo explica a través de las tres leyes que llevan al capitalismo a su fin y probablemente al inicio de lo que él llama socialismo. Y esas son la ley de la acumulación y la concentración del capital, la ley de la explotación de la clase proletaria y la ley del ciclo. Bien. Ellos siempre referían que el primer ciclo fue en 1825 y a mí eso se me presta dudas porque supuestamente Marx era historiador, pero una de las cosas que él estudió en la universidad en Berlín fue historia, en la otra filosofía. Por lo cual, me cuesta mucho creer que él no estuviese al tanto de que ocurrió una crisis ¿cómo se llama? En 1720 en Francia y mucho más atrás otras crisis, ¿no? Y bueno, de hecho, eh, además los marxistas tampoco leen a Marx, ¿ok? Porque de hecho Marta Harnecker comenta que el primer ciclo se presenta en 1873, ¿ok?
y bueno, yo les voy a comentar que en 1873 no hubo recesión. De eso lo vamos a hablar y lo vamos a mostrar en gráfico. Este, pero bueno, eso es también materia de discusión. ¿Ok? Marx cree que en el ciclo, o sea, en la parte expansiva del ciclo, es cuando se da el crecimiento de la composición orgánica del capital y la caída de la tasa de rentabilidad. ¿Ok? Y de hecho, él cree que en ese periodo es cuando se materializa eso de que el capitalista comienza a concentrarse más en capital y a abandonar la utilización de la mano de obra. Entonces, claro, él también cree que cuando eso pasa, cada vez hay más desempleo y producto de ese desempleo, por fin hay una caída en el consumo, que es lo que para él es el inicio de la recesión. ¿Sí? Y bueno, y por supuesto, como el capitalista no tiene mucho intelecto, según Marx, ¿sí? Entonces el capitalista que no tiene suficiente capital quiebra, ¿sí? Y no le queda más remedio que entregarle el capital a precio mil al capitalista sobreviviente. Y esa es la razón por la cual se va a generar la primera ley, que es la ley de la acumulación y conservación del capital. ¿Eh? Pero para que eso ocurra también tiene que darse la ley de la explotación de la clase obrera, porque el capitalista va a sustituir mano de obra por capital. ¿Eh? Y en ese trajín de sustituir mano de obra por capital, por supuesto, él es el que va a generar el desempleo y al final va a generar la crisis. Y bueno, y la tercera ley, que es la ley del ciclo, es la que, por supuesto, va a llevar lentamente el sistema capitalista hacia el socialismo. ¿Ok? Eso es lo que más o menos dice la teoría de Marx sobre la crisis, sobre el ciclo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que hubo varios ciclos en la historia. En el 305, la crisis de Diocleciano; en el 1000, la crisis posterior a la Alta Edad Media; en 1300, 1320 fue la crisis de la Gran Peste. ¿Ok? 1680 más o menos es la crisis de los tulipanes; 1720 la de Lobo y el, el- el- la crisis del Mississippi, que se llama así. ¿Ok? Y en 1825 lo que se llama la crisis de los mares del sur, que Marx y Engels dicen que es la primera, pero fíjense que hay, antes de eso hay cinco crisis, ¿eh? Que Marx no nombra, ¿eh? Porque por supuesto estas cinco crisis están fuera de lo que él llama capitalismo. ¿Eh? Por lo cual, si él muestra esto, entonces se cae, se cae de lógica que el ciclo no es una expresión de la economía capitalista. ¿Eh? Y bueno, y después de eso va a haber muchas crisis, ahí están enumeradas. ¿Ok? En el 32, ¿ok? En el 41 y 43, en el 47, en el 60, en el 79, en el 85, y entre 1893 y 95. ¿Ok? Eh, Sin embargo, siempre se habla de que hubo una crisis entre el 73 y el 79, que durante mucho tiempo se llamó la Gran Recesión, antes de que llegara el año 29, pero eso no es efectivamente una recesión, ya lo vamos a ver en gráfico. De hecho, fíjense, esto es una reconstrucción del PIB y del deflactor del Producto Interno Bruto para Gran Bretaña entre 1820 y 1860. Fíjense que como normalmente el índice de precios es negativo, o sea que vivía en un ambiente de deflación. ¿Ok? Sin embargo, a pesar de que había deflación, había crecimiento económico. ¿Ven? Fíjense que hay crecimiento económico y por supuesto hay unas crisis, ¿no? La del 25 está aquí. ¿Ven?
La del 32 está aquí, la del 37 está aquí, ¿eh? Y así sucesivamente. O sea que se dan de tanto en tanto crisis, ¿eh? Y de tanto en tanto crecimientos a pesar de que hay deflación, lo cual desmiente un poco lo que los macroeconomistas dicen de que cuando hay deflación hay recesión. ¿Eh? Y bueno, este es el periodo 60 hasta 1914, al inicio de la Primera Guerra Mundial, y fíjense que otra vez, si esta línea gruesa es el cero, tenemos un ambiente de caída de precios con aumento del Producto Interno Bruto, ¿no? Por lo cual la economía está creciendo a pesar de que los precios son negativos. ¿Eh? Y bueno, fíjense, si buscamos el año 73, en el año 73 la economía estaba creciendo. ¿Eh? La economía comenzó a caer en el 79. ¿Ok? Y fue un solo año de recesión, o sea que no fue una gran recesión. ¿Ok? Por lo cual, la señora Marta Harker y un montón de gente están equivocados cuando hablan de una crisis entre el 73 y el 79, ¿eh? Este, porque no la hubo, ¿no? Sin embargo, si ustedes se meten en Wikipedia, ¿eh? Y ponen crisis del 73, van a encontrar un artículo inmenso en el cual les hablan de los desmanes de esa crisis, en la cual había crecimiento económico y caída de precios. ¿Ok? ¿Ok? Sin embargo, eso no es totalmente cierto. Y bueno, y para que vean que no es totalmente cierto, yo también traigo otros gráficos, ¿no? Aquí tienen Estados Unidos de 1862 y 1914. De nuevo, esto es una reconstrucción hecha por Kiesling Ward, que pues, en ese momento el PIB no existe y el deflactor no existe, que son reconstrucciones, ¿ok? Para hacer trabajos de historia económica, etcétera, etcétera. Y fíjense, entre el 73 y el 79, la economía norteamericana estaba creciendo con un índice de precios negativo. ¿Ok? Y de la misma manera, si vemos otro caso, que es el caso de Australia, en el mismo periodo, 1860 a 1914, vamos a ver que entre el 73, que es más o menos aquí, el crecimiento es todavía peor, hasta el 79, bueno, que la economía está creciendo vertiginosamente con precios negativos. ¿Ok? A mí esto me encanta porque esto demuestra que lo que me enseñaron a mí es mentira. ¿Ok? Esto es el patrón oro, ¿sabes? Por eso es que el patrón oro no le gusta a los economistas. Porque claro, porque se dan estas cosas extrañas, que es que en la economía crece con deflación. Y resulta que si la economía crece con deflación, los individuos, no los gobiernos, los individuos se enriquecen. Los gobiernos más bien se empobrecen. ¿Eh? Y eso no les gusta a los macroeconomistas, porque los macroeconomistas parece que no son individuos, sino que son gobiernos. O sea, ahí lo tienen. Ahora, hasta ahí llegamos nosotros la clase del miércoles, ¿no? Vamos a tratar de meternos en lo que queda de teoría a partir de allí. De hecho, normalmente se nombran siempre tres estudios, ¿no? El de Kondratiev, el de Juglar y el de Kitching. ¿Eh? El orden de verdad de aparición de esto, el primer trabajo fue el trabajo hecho por Juglar. ¿Eh? El segundo trabajo es el trabajo de Kitching. ¿Eh? Y el último es el trabajo de Kondratiev. ¿Eh? O sea que no es el orden exacto en el cual se, se dieron los trabajos. ¿Ok? Pero vamos a explicarlo en el orden tradicional. Primero, el trabajo de Kondratiev. Kondratiev es un economista que vivió la gran, o sea, la revolución rusa. Él era un menchevique, o sea, él era uno de los que tumbaron al zar para tratar de montar un gobierno socialdemócrata, socialdemócrata más democrático. ¿Ok? Y bueno, y ellos fueron desplazados por los bolcheviques, que por supuesto no querían un gobierno democrático, sino querían un gobierno totalitario. ¿Ok? Y bueno, él, cuando ya habían sacado a Kerensky del poder, él se retiró y comenzó a dar clases en la Universidad de Moscú,
Y bueno, y en la Universidad de Moscú escribió este trabajo que se llama un estudio de el comportamiento de la producción agrícola rusa desde la época de Iván el Terrible. ¿Ok? Entonces, él ahí estudia datos desde el siglo XIII hasta el siglo XX, ¿ok? De producción agrícola, no de PIB. ¿Ok? Por lo cual, lo que él estudia no es un ciclo económico, sino es el ciclo agrícola. Y bueno, ese ciclo agrícola parece que tenía una onda de entre 50 y 60 años, por lo cual siempre los economistas decimos muy mal, ¿ok? Porque no es la verdad, ¿ok? Que existe una tendencia en el crecimiento económico de largo plazo que es de 50 o 60 años de manifestar un ciclo. ¿Ok? En realidad, eso es la producción agrícola rusa. Eso no es ni siquiera la producción agrícola de otro país, la rusa. Bueno, el, siempre ese se llama como estudio de onda larga. ¿Sí? El de onda media, que es el de Juglar, el que yo comenté que es el primer trabajo. ¿Ok? Ahí está el título completo en francés. ¿Ok? Él publicó, o mejor dicho, se publicó de manera póstuma un trabajo de él, ¿ok? En el cual él escribió acerca eh, de las ventas al detalle en Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. ¿Ok? Y bueno, eso se extendió más o menos entre la Revolución Francesa y el año de 1865, que fue cuando él hizo el estudio, a pesar de que esto se publicó tarde. ¿Ok? Y bueno, él ahí descubre un comportamiento de las ventas, no del PIB, ¿ok? Que más o menos oscila entre 6 y 10 años. ¿Ok? Por eso se le llama ciclo de onda media. ¿Ok? Y por último, Kitchen. ¿Ok? Yo tengo que ratificar que los tres son de tendencia marxista. ¿Ok? Kondratiev no es tan radical como Lenin y como Stalin. ¿Ok? Cutlar es un comunista francés, ¿ok? Y Kitchen es un comunista británico. Entonces, bueno, Kitchen estudió los ciclos, ¿ok? de la Bolsa de Londres. ¿Ok? Él estudió el volumen de operaciones de la Bolsa de Londres, no el PIB. ¿Ok? Y entonces ahí él descubrió que eso tenía una suerte de ciclo, ¿ok? eh, que más o menos duraba entre 40 y 50 meses. ¿Ok? Y a eso se le llama ciclo de onda corta. ¿Ok? Sin embargo, ninguno de los tres trabajos es un estudio del Producto Interno Bruto ni del crecimiento económico, sino que son estos tres sectores por separado. ¿Ok? Es más, de hecho, vamos a ver dentro de un ratico una teoría que utiliza un poco a Kitchen, Juglar y Kondratiev, que es la de Schumpeter. ¿Ok? Schumpeter en el año 1911 escribió un libro que se llama Teoría del Desenvolvimiento Económico, que se consigue en castellano. Ese libro lo publicó el Fondo de Cultura Económica. ¿Ok? Originalmente se escribió en alemán, después se tradujo al inglés. ¿Ok? Y de la traducción inglesa se hace la traducción de- de- del Fondo de Cultura. ¿Ok? Y entonces él considera que el ciclo es un proceso generado por una cosa que él llama la destrucción creativa. La destrucción creativa en realidad ¿ok? proviene de las ideas de Werner Sombart. Werner Sombart, en un libro que se llama Krieg und Kapitalismus, ¿ok? O sea, la guerra y el capitalismo, dice que la destrucción genera crecimiento. De ahí viene la famosa teoría que también asume Keynes de que la guerra es buena, ¿ok? Porque la guerra genera crecimiento, lo cual no es cierto. ¿Ok? Eso es falso. ¿Ok? O sea, el tener que reconstruir puede ser que genere crecimiento, pero se destruyó. Al destruirse no hay crecimiento, al destruirse es destrucción. ¿Ok? Ahora, Schumpeter cree que el ciclo obedece a ese fenómeno de destrucción creativa. Ya vamos a ver cómo lo ve él. ¿Ok?
Y él cree que ese fenómeno se demuestra por medio de la innovación, ¿no? Y la innovación es un cambio tecnológico que puede ser una reestructuración de un proceso productivo, una generación de un nuevo proceso productivo o de un nuevo producto, ¿ok? Que genera crecimiento. ¿Ok? Él dice que eso siempre se da en el fondo de la recesión, ¿ok? Y rompe con el equilibrio, ¿ok? Por eso es que se llama destrucción, rompe con el equilibrio. ¿Bien? Y bueno, él dice que en ese momento comienza el crecimiento económico y el crecimiento económico se da porque los competidores de este empresario que inventó la innovación o descubrió la innovación comienzan a tratar de descubrir qué fue lo que hizo el empresario. En la medida en la que ellos van descubriendo, la tasa de ganancia va disminuyendo hasta que se restituye el equilibrio, o sea, utilidad igual cero, y ahí se acaba el ciclo. Y bueno, y de hecho, Schumpeter, él afirma que en ese ciclo puede haber dos ciclos de Kondratiev. Ese ciclo él cree que dura entre 120 50, o 200 años. ¿Ok? Y él cree que en ese interín entre la aparición de la innovación y el descubrimiento por parte de los competidores de la innovación, ocurren dos ciclos de Kondratiev. ¿Ok? Y por supuesto van a haber muchos más ciclos de Kitchen y muchísimos más, pero muchos más ciclos de Juglar y muchísimos más ciclos de Kitchen. ¿Ok? Entonces, eso es lo que piensa Schumpeter. ¿Ok? Eh, en Estados Unidos, más o menos a finales del siglo XX, ¿ok? Perdón, a finales del siglo, a principios del siglo XX, aparecen dos economistas, William Trufant Foster y Walter Katchin, ¿ok? Que ellos dentro de la misma óptica de Marx, esa misma óptica de que el- la crisis se genera por una caída en el consumo, ¿ok? Ellos creen que el, la crisis siempre ocurre por eso, porque sencillamente el consumo es el que se cae y ahí comienza la recesión. Eso no es totalmente cierto. Ya les voy a explicar por qué. ¿Ok? Porque resulta que, fíjense, cuando hay recesión, ¿ok? Los gerentes de cartera entienden perfectamente que lo que hay que comprar son acciones relacionadas al consumo. Y por el contrario, hay que alejarse de las acciones que están relacionadas al capital. ¿Ok? Por ejemplo, cuando comienza la recesión, si yo quiero mantener una cartera de acciones, si no quiero tener bonos, ni quiero tener ningún otro tipo de instrumento, entonces yo me debería desplazar, por ejemplo, eh, de acciones de las petroleras, acciones de las tecnológicas, hacia acciones de consumo. O sea, que yo debería vender Exxon, que yo debería vender Chevron, que yo debería vender Apple, que yo debería vender Tesla, que yo debería vender eh, Google, ¿eh? Y por el contrario, comprar Walmart, comprar Costco, comprar Procter Gamble, comprar Philip Morris, porque lo mejor es comprar acciones del consumo. Entonces, el consumo no es lo que se cae en la recesión. Lo que se cae en la recesión es la inversión. ¿Ok? Y bueno, y eso es solamente visto por dos teorías económicas. ¿Ok? La primera, bueno, por supuesto Keynes está anotado dentro del grupo de los marxistas. ¿Ok? De hecho, para Keynes, el- la crisis ocurre por una caída en el consumo porque aumenta el ahorro, ¿no? ¿Ok? Entonces, para él, definitivamente, la crisis es un fenómeno de la caída del consumo. Y esa es una salida fácil, ¿no? Esa es la salida fácil a que normalmente las personas que no saben de economía exponen como la causa frecuente de una crisis. ¿Ok?
Y las únicas dos teorías que hablan de algo distinto, ¿ok? Son la teoría de los ciclos reales, que es posterior a la teoría austríaca, pero yo la voy a dar antes, que fue expuesta por dos economistas, ¿no? Por Kirtland y Prescott, ¿no? Y estos dos son los creadores del filtro de Kirtland y Prescott, con el cual se estudian los ciclos económicos, ¿ok? En econometría. Bien, ¿aló? Ok, y ellos estudian la fluctuación en la demanda agregada, ¿ok? Entonces ellos dicen que lo que ocurre es que si se presenta un choque favorable sobre la tecnología, ¿ok? Resulta que el producto aumenta, ¿ok? Y la demanda de trabajo se expande y el salario real se eleva, ¿ok? Porque se incrementa la productividad de los factores, dado que hubo un choque favorable en la tecnología. ¿Ok? Entonces, eso es lo que inicialmente pasa. Sin embargo, esa acumulación excesiva de capital, ¿ok? Es lo que al final genera la recesión. ¿Ok? Esa es la teoría de los ciclos. ¿Ok? Ahora, Mises y Hayek, ¿ok? Estudiaron el ciclo económico. El ciclo económico se aparece por primera vez en un libro de Mises que se llama La teoría del dinero y el crédito, en castellano. ¿Ok? Si yo lo leo del original alemán, eso se llama teoría del dinero y los medios fiduciarios. Ese es el verdadero nombre del libro. Y bueno, originalmente Mises se basa en la teoría de la tasa natural de Knuth-Wicksell, ¿ve? Que es una teoría que también usa Keynes, pero la usa mal. ¿Ve? Knuth-Wicksell dice que esta tasa natural de interés es la tasa a la cual ocurrirían los préstamos si no existe dinero. ¿Ve? Y bueno, él cree, el Pixel, ¿ok? Que si el Banco Central fija las tasas por debajo de esa tasa, eso va a generar crecimiento económico e inflación. ¿Ok? Y él cree que si el Banco Central fija las tasas por encima de esa tasa natural, entonces eso crea deflación, ¿ok? Y recesión. ¿Ok? Sin embargo, bueno, Mises dice que solamente él va a usar la parte de Pixel en la cual Pixel cree que la tasa se fija por debajo. Y él dice que cuando el Banco Central o la autoridad monetaria, si no existe el Banco Central, fija la tasa por debajo de esa tasa natural, eso va a generar que algunos empresarios comiencen a sacar cuentas con sus proyectos, ¿ok? Y piensen que es rentable algún proyecto que de verdad, no es viable, ¿ok? Pero aparece viable en los cálculos. ¿Ok? Esos proyectos que no son viables y que nunca se van a materializar efectivamente son lo que él llama malinvestment, ¿ok? En inglés. ¿Ok? Eso es una malformación del alemán, ¿no? En alemán ocurre que uno puede inventar palabras así mezclando palabras, ¿ok? Pero en inglés no se puede hacer, ¿ok? O sea que eso es un defecto de origen de Mises, ¿ok? Esas mal investments se podrían llamar inversiones equivocadas en castellano, ¿ok? Y por supuesto en inglés serían wrong investment, ¿ok? Sí debería ser el nombre. Sin embargo, Mises las llama mal investment, ¿ok? Entonces, bueno, claro, esa aplicación de capital a esos proyectos que no son viables, de verdad, va a generar un crecimiento. ¿Ok? Y por supuesto, ese crecimiento genera este, inflación. ¿Ok? Y bueno, y eso lo explicaba Hayek con el triángulo que él utiliza para explicar el ciclo. ¿Ok? Fíjense, este triángulo está asociado a a la clasificación de bienes de Menta. Si se acuerdan, los bienes de primer orden eran los bienes del consumo, ¿ok? Y los bienes de segundo orden, tercer orden, cuarto orden, quinto orden, sexto orden, son los bienes que lentamente se van convirtiendo en bienes de consumo. ¿Ok? Y de hecho, aquí está
una explicación un poco forzada, ¿no? Para que exista un bien de consumo debe haber alguien que comercialice ese bien de consumo para que el consumidor lo compre, para que ese alguien que comercializa tenga el bien, debe haber una empresa de distribución, ¿no? De distribución operativa, no de distribución de la riqueza, ¿no? O del ingreso, ¿ok? Que lleve el producto al comercializador, ¿ok? Debe haber alguien que produzca el producto, una manufactura, ¿ok? Y esa manufactura compra materia prima de la refinación, ¿ok? Y la refinación probablemente es un proceso posterior a la extracción de esa materia prima de la tierra, ¿ok? Entonces, estas son las etapas de la producción, ¿ok? Y por supuesto, estos son los bienes de orden superior de la teoría de, de Mencken, ¿ok? Entonces, bueno, este, Hayek, para explicar esto mucho más sencillo, él dice que la única manera de crecer es disminuyendo el consumo. Si usted disminuye el consumo, o sea, ahorra, entonces ese ahorro permite generar los fondos que se van a invertir en la expansión de las etapas de producción. ¿Ok? Y este crecimiento es el crecimiento que es sano, ¿ok? Que no va a generar ciclos, ¿ok? Porque no está generando inversión equivocada, ¿ok? En cambio, cuando el Banco Central baja las tasas compulsivamente, entonces el Banco Central está presionando el consumo al alza y presionando también la inversión al alza. Entonces, si se fijan, el triángulo ahora tiene dos, dos, dos hipotenusas, ¿ok? Y esas dos hipotenusas que están entrando en conflicto son las que generan el ciclo económico. O sea, el ciclo económico se genera por un conflicto en las etapas de producción, generado por una política económica equivocada por parte del Banco Central. ¿Ok? Ojo, que algunos austríacos por ahí dicen que esto es un problema de crédito. ¿Ok? Esto no es un problema de crédito, esto es un problema de la estructura de producción. ¿Ok? O sea, el ciclo se da porque existen inversiones que no son viables. ¿Ok? ¿Estamos? Y de hecho, esas inversiones no viables al final van a terminar en la quiebra. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, bueno, esa es la teoría austríaca del ciclo. ¿Ok? En esa teoría austríaca del ciclo ocurre una cosa que a mí me costó mucho entender cuando yo leí a Castle, que no es un austríaco, pero se utiliza en la teoría del ciclo. ¿Ok? Porque es que resulta que los bienes de consumo van en un sentido que a veces es distinto al de los factores de producción. ¿Ok? A veces hay más inflación en los factores de producción que en los bienes de consumo, a veces más inflación en los bienes de consumo que en los factores de producción. ¿Ok? Y esa distorsión no se ve claramente si uno usa el IPC. Porque si uno usa el IPC, está midiendo solamente los bienes de consumo, igual que si uno usa solamente los no, el índice de precio al mayor está utilizando solamente los factores de producción, ¿eh? Por lo cual no hay un índice que uno le permita establecer una política adecuada monetaria, ¿eh? Y esa es la razón por la cual la política monetaria normalmente es errada, ¿eh? Y normalmente lo que genera es ciclo, como estamos viendo, ¿ok? Entonces, yo no voy a explicar mucho esto, ustedes lo pueden leer, pues yo se lo voy a mandar en un momento, ¿ok? Lo que yo quiero que vean es estos gráficos, ¿no? Fíjense, estas son las curvas de rendimiento, ¿ok? Las curvas de rendimiento son las relaciones entre la tasa de rendimiento y la duración o el periodo de recuperación de la inversión, y hay tres estructuras de tasa, una estructura positiva, una estructura plana y una estructura inversa. ¿Sí? Decimos positiva cuando la tasa del corto plazo es menor que la del corto plazo. Decimos plana cuando la tasa del corto plazo y la del largo plazo son similares. Y decimos invertida cuando la tasa del largo plazo es mayor que la tasa del corto plazo. Entonces yo quiero que vean unos gráficos aquí, ¿eh? Que vamos a ver dentro de un momento, porque normalmente en el ciclo
pasa lo siguiente, si el Banco Central no actúa, entonces, bueno, en el fondo de la recesión se dan tasas negativas, se dan eh, este, curvas de rendimiento de pendiente positiva, en el auge se dan curvas de rendimiento de pendiente plana y en la recesión se dan curvas de rendimiento de pendiente invertida. ¿Ok? Sin embargo, como hoy en día los bancos centrales actúan haciendo política de manera activa, entonces eso no pasa siempre igual. Ya van a ver. Fíjense, esto es el ciclo. ¿Ok? Si yo lo mido como el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Entonces, fíjense que el FED, y estos gráficos son bajados del FED, ¿ven? Marca en color gris, ¿ven? Las etapas de recesión. ¿Ven? Fíjense que el ciclo no es temporalmente igual. ¿Ven? Hay momentos más largos de expansión, hay momentos más cortos de recesión. ¿Ven? O sea que no necesariamente eh, el tiempo es homogéneo en el ciclo. O sea que esa curva que vimos en el gráfico de macro no es lo que normalmente se da. ¿Ok? Esta es la crisis del 2008, perdón, del 2000, ¿cómo se llama? Del 2022, la crisis 2020, la crisis del COVID. Esta es la del 2008. ¿Ok? Y bueno, miren esto, ¿no? Esto es la diferencia entre la tasa del bono de corto plazo de 3 meses, ¿ok? Y la tasa del largo plazo de 10 años. ¿Ok? Entonces, cuando me da positiva, es porque la curva de rendimiento es positiva. Cuando me da cero, que está aquí resaltado en esta línea gruesa, ¿ok? Es porque la curva se hizo plana y cuando es negativo, la curva se hizo negativa, ¿no? Entonces, fíjense que hoy, cuando la curva se hace negativa, lo que está haciendo es anticipando el siguiente momento de recesión. ¿Ok? Y bueno, si nosotros vemos, en el 2020 ocurrió eso mismo. ¿Ok? Este gráfico llega hasta el 2022. Si nosotros vemos hasta el 2026, vamos a ver que la tasa se hace negativa, con lo cual pareciera que estamos al borde de una recesión. ¿Ok? Y bueno, y este es el índice de la bolsa. ¿Ok? El Fed no tiene el Standard Poor's, perdón, el Dow Jones, ¿ok? Sino desde el 2012. ¿Ok? Por lo cual, aquí se ve clarito que en la crisis se cae la bolsa. ¿Ok? Este, porque, o sea, en la recesión se cae la bolsa porque es un fenómeno que normalmente ocurre en la recesión. ¿Ok? Entonces, bueno, yo en un rato les pongo el sitio en el cual está el video, ¿ok? Y les pongo la gráfica, ¿cómo se llama? La presentación para que la tengan, ¿ok? Para que lean lo que dice sobre la teoría del ciclo económico, ¿no? Eso lo vamos a cerrar bien el día miércoles, donde vamos a hablar de un modelo que usan algunos austríacos, que es el modelo de Garrison, y vamos a hablar un poco más de la arquitectura del ciclo. Entonces yo no lo fastidio más, ¿ok? Espero que haya sido entretenido. ¿Ok? Y bueno, y si hay alguna pregunta, con gusto, ¿no? Lo que pasa es que no queda mucho tiempo. Profe, una pregunta. A ver, Bueno, yo no fui a la clase del miércoles, pero quería saber si mandó alguna no, lectura no, nueva. no, 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 yo no he mandado lectura. Ahora en un rato les mando algo por ahí, por el